en ese capítulo final que decía Edu, de todos los momentos en los que Madrid se ha levantado y tal, que yo empecé a leerlo y dije, como si solo pasara en Madrid este tío. Y luego dice, no, esto no solo pasa en Madrid. Claro. Es una cosa muy guay del libro que según iba leyéndolo me enfadaba contigo por algo que decías, pero luego me respondías y me lo explicabas. Y era como, vale, no estoy tan enfadada. Correcto. Has hablado, y acabas como muy optimista en esta cosa de, bueno, Madrid de vez en cuando se levanta. Yo qué sé. Pero a mí me da la sensación de que, más allá de que ha pasado a veces, y ya ha pasado en todos los pueblos a veces, me cuesta mucho en ese contexto del que hablas del matonismo, del zasca, de la atención por la atención, de a ver quién la es más gorda, ver cómo convences, y Edu igual también puede responder a esto porque estás metido en todo el fregado, cómo convences a la gente de que no todos son iguales, de que no todo es así y ya está, de que, porque cuando el tamallazo no funcionó. O sea, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y me llamó mucho desde fuera, que es, o sea, pasa esto, hay dos señores que se van al PP y entonces el PSOE no puede tener presidente, y la gente no salió en masa en plan injusticia, voy a votar al PSOE para que gane, que es el que se lo había merecido. O sea, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, ¿cómo se hace con eso? O sea, en el caso por un lado, en el caso concreto del tamallazo, claro, cuando tú tienes a dos que se van de tu partido, el que ha fallado eres tú, porque no has sido capaz, digamos, de tener a tu... bueno, o sea, quiero decir que en el tamallazo creo que hay como una inmediata sensación de decepción, especialmente en los votantes socialistas. De hecho, en las elecciones de septiembre, yo creo que pasan dos cosas que también me parecen relevantes. Una es, tanto el PP como el PSOE pierden votos, el PSOE pierde mucho más, o mucho más tampoco, pierde más. Izquierda Unida prácticamente tiene el mismo voto que tenía, y eso quiere decir que esta hipótesis que hemos manejado desde la izquierda históricamente, que es cuando la gente del PSOE se decepciona o se enfada, vota a su izquierda, no es real, no pasa, no pasó, vaya, y no estuvo mucho tiempo sin que sucediera así, ¿no? Yo creo que esa es como una de las cosas que a mí me llamaron la atención de ese momento. Creo que visto ahora es difícil ver cómo esa información te pasaba por el cuerpo, eso que decía yo antes, como esa sensación de impotencia de espectadores. Yo recuerdo viendo la comisión de investigación que hace Telemadrid, retransmitió la comisión de investigación del tamallazo, fue el ejercicio de información más no sé cómo decir, más puro, sí, que ha hecho Telemadrid en los últimos 20 y tantos. Tu cerebro está mezclando. Ha hecho, sí, claramente ha habido un lapsus freudiano por lo que sea. Como un ejercicio de periodismo por parte de Telemadrid muy sólido, que de hecho explica, entre otras cosas, que acto seguido Telemadrid fuera convenientemente apartada y, digamos, invisibilizada de la vida mediática madrileña, porque lo que hacen es retransmitir asépticamente, digamos, el conjunto de la comisión de investigación y dejar que sean como los diferentes protagonistas los que hablen. Yo recuerdo ver eso, de hecho es uno de los hitos de audiencia de Telemadrid ese verano, de hecho es la precampaña electoral. Y claro, es muy difícil que tú digas unos han comprado a otros cuando esos unos no se han ido al partido de los otros. Esos unos lo que te están diciendo es, no, yo tenía un acuerdo interno con vosotros y como no lo habéis cumplido, yo me voy. Es decir, un montón de las cosas que pasan en el tamallazo apuntan a problemas estructurales del Partido Socialista. De hecho, creo que no es casual, y es otro de los motivos por los que el libro existe, la fuerza con la que el 15M aparece en Madrid, yo creo que es similar, digamos, a la fuerza que tiene como todos los acontecimientos de movilización que sean como las movilizaciones contra la guerra, ¿no? Todo lo que funciona en una clave, digamos, del conjunto del país, en Madrid también tiene fuerza. Y de hecho, pequeño paréntesis, solo este año con las movilizaciones de la sanidad ha habido movilizaciones como las de las grandes movilizaciones que suceden en el conjunto del Estado, pero sobre una cosa de Madrid. Creo que esto es un cambio del que hemos hablado relativamente poco porque estamos muy obsesionados con a cuánto va el voto en movilización, que eso nunca funciona así, no es así, no pasan esas cosas, o no pasan así. Pero creo que ese sí es un cambio. O sea, creo
que una de las cosas que sucede, y que sucede también, y por lo que el Partido Socialista en Madrid sigue teniendo muchos problemas para hacer una traducción política victoriosa, no solo para ganarle a Ayuso, sino incluso para ganar dentro de su propio bloque, y se sigue viendo como por detrás, ¿no? Hoy, hablando sobre cuestiones relacionadas con la campaña electoral, alguien decía, jo, es que el PSOE es Más Madrid una semana más tarde. Y si vais siguiendo la campaña, es un poco eso. Es decir, y eso tiene que ver con un problema de hipótesis, de dificultad como para verte, no sé cómo decir, como enganchar con el momento presente. El único que probablemente lo haya hecho bien, y diría casi de manera brillante, es Pedro Sánchez, que entendió que el presente no pasaba por el PSOE y dijo, bueno, pues entonces yo voy a hacer como el Pedro Sanchismo. De hecho, cuando Ayuso habla de Pedro Sanchismo, o del sanchismo, está entendiendo también, yo creo, esa lógica, ¿no? Y luego, muy rápido, sobre el último capítulo es un acto de autodefensa. Es decir, yo llevaba como 3 meses escribiendo sobre gente de una calidad pésima. Entonces, claro, yo soy como del optimismo de, no sé, de la razón, de la voluntad, de lo que me echen, ¿no? Entonces, la última parte tiene que ver con un acto como de recordarme casi a mí mismo para empezar, que es Madrid también, ¿no? Y es verdad que tiene el punto complicado de estar al final del libro, porque yo creo que no cabía en otro sitio, pero yo a veces soñaba con la idea de cómo sería si, por ejemplo, los 2 últimos capítulos, que de alguna manera son como la cara y la cruz, ¿no? Como lo más feo y lo más bonito de Madrid, pudiera haber ediciones en las que se cambiaran de orden, porque sí creo que puede dar esa sensación como de que de alguna manera es como, o sea, a mí me preocupa relativamente, pero me preocupa un poco que el final del libro sea como una especie de ponerle una sonrisa a una cosa, no como, bueno, durante 28 años fueron gobernados por gente de un cinismo absoluto, pero cada 4 o 8 años hay unas manifestaciones que están genial. Claro, esto tiene sus pegas, pero creo que eso lo da más la estructura del libro que como como que digamos que creo, o espero más bien, que eso no borre como todo lo que se ha leído antes, que sigue siendo real y sigue mandando, digamos. Pero ese final es muy, muy distinto al final planteado en el documental inicial, que era esta cosa de la erosión, de todo. Es totalmente distinto. Claro, ¿por qué es eso? Para hacer un poco de, ¿no? como situar el guión, la historia, la novela, recoge un guión que yo escribí hace 10 años sobre el Tamayazo. Y entonces una de las cosas que hago es reflexionar sobre cómo acababa ese guión. Yo escribo ese guión 10 años después del Tamayazo, en 2013, justo en el momento en el que no ha aparecido todavía Podemos, no ha irrumpido Podemos, el 15M ha tenido una fuerza brutal, pero está en eso que en ese momento varios llamábamos el impasse, ¿no? Como, ¿qué va a quedar de esto? ¿Va a quedar algo? ¿No va a quedar nada? ¿No? Entonces yo en ese verano, angustiado por el pesimismo, dije, bueno, pues si escribo un guión igual puedo sacar esto, ¿no? Como repensarlo. Y pensé que si alguien en torno a 2014-2015 veía una película sobre el Tamayazo que hablara de cómo se va erosionando la democracia, no hacía falta que la peli le dijera nada, porque ya lo tenía en la calle, es decir, ya había vivido esa respuesta. ¿Qué me pasa a mí 10 años después? Que volver al 15M me parece un acto de memoria mala, o sea, en el que lo que haces es, pensando en lo que tú decías, Edu, al principio, ¿no? Como de decirle a esas nuevas generaciones, nosotros tuvimos el 15M, vosotros pues os apañad con lo vuestro. Pues creo que eso como que no, y por eso de alguna forma es como, vale, vamos a pensar qué ha pasado en esos 10 años y qué pasa con Madrid. O sea, que Madrid es solo eso, son más cosas. Yo ahí también quería hablar, hay una parte que no es solo puro optimismo. Yo quería